Amén. Damos gracias, Señor, por este día donde podemos continuar entonces esta serie de sermones de la carta del apóstol Juan. Y estamos en la primera carta, ¿no? Y vamos a continuar entonces con el capítulo 2. Habíamos estado hablando, Juan, acerca del confesar, del pecado, de la vida del creyente y su relación con el pecado. Y vamos entonces a leer el versículo 7. Vamos a leer desde el 5, capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Versículo 7. Hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Muy importante el tema también de los mandamientos que Juan ahora va a tratar. Y es un mandamiento no nuevo, dice Juan, en el sentido de que está hablando de otra norma actualizada, o otros principios actualizados, nuevos, o otra ley que ahora Dios está revelando en ese tiempo. No. La ley de Dios y los principios de Dios son eternos, como dice el salmista también, y toda la palabra. Entonces, Juan se va a referir a los mismos mandamientos que Dios ha revelado siempre. Por eso dice, no le escribo, hermano, un mandamiento nuevo. No estoy añadiendo un mandamiento del Señor. No voy a añadir, sino el mismo que habéis escuchado. Recordemos que tanto Juan como los que están oyendo son de trasfondo judíos. Y saben a qué se refería, a los mandamientos de Dios. Así también la iglesia primitiva, los gentiles que se iban añadiendo a este nuevo pacto, ellos también leían los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Juan nos pone en claro, ¿no? En el versículo 5, ¿no? Guarda su palabra. El que dice que permanece en él anda como él anduvo. ¿Y cómo anduvo el maestro? Conforme a los mandamientos de Dios. Entonces, importante cómo Juan pone en autoridad la ley de Dios. ¿Sí? El versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera alumbra. Bien, entonces Juan, ¿es antiguo, nuevo? ¿Cómo es lo que estás enseñando aquí? Lo que Juan está diciendo se está refiriendo al mismo mandamiento de Dios, ¿sí? No le hago un mandamiento nuevo, sino el que ya habéis recibido. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, ¿en qué sentido el versículo 8 quiere hacer Juan sobre el mandamiento nuevo? Es que los mandamientos de Dios, primero que nada, son permanentes. Aunque los dio antiguamente, esto no quiere decir que se ponen viejos y desactualizados, sino que siempre están y son verdaderos en cada época de la historia.
y siempre se mantienen vigentes o siempre se mantienen nuevos, porque no va a haber otro que lo reemplace. No le escribo un mandamiento nuevo, un mandamiento diferente al que Dios dio, no, el que habéis recibido. Pero sin embargo se lo va a escribir como si fuera nuevo, o nuevo, un nuevo mandamiento. Porque los principios que Dios dio en la antigüedad también son para hoy, es lo que quiere decir Juan. No porque los dio en el pasado, entonces ya no debemos seguirlo. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera alumbra. Las tinieblas van pasando. Todas las otras leyes o todo acto contrario a la ley de Dios va a pasar. Pero la luz verdadera ya está alumbrando. La luz permanece, su ley permanece. Las leyes de los hombres, que son tinieblas, van pasando. La Constitución chilena y las leyes de Chile es parte de esto. Son tinieblas, porque cada rato van cambiando según las costumbres de los hombres. Pero la ley de Dios no es según las costumbres de los hombres, la ley de Dios es según Dios. Y listo. Y el hombre se tiene que conformar a lo que Dios manda. A la ley de Dios. Entonces, la naturaleza de los mandamientos de Dios son permanentes. Está hablando de la naturaleza de la ley de Dios. Desde que las dio en el pasado, siguen en el presente. Es nueva en el sentido que son únicas y no pierde autoridad. Todas las leyes del hombre son presentadas como nuevas, pero mueren y pierde valor con el tiempo. Juan nos enseña que los mandamientos de Dios las dio en la antigüedad, pero que nunca se envejecen ni perecen. Este es el sentido de que está hablando Juan con referente a la ley de Dios. Porque si no hay una norma que distingue el bien y el mal, entonces Juan no estaría hablando del pecado. Por eso los versículos anteriores tocan mucho lo que es el pecado. Porque ya hay una norma para distinguir qué es lo que es bueno y malo. El 8 dice que esto debe ser verdadero en nosotros, ¿no? Que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué es verdadero en Él? Se está refiriendo en Cristo. Que Él es el que la cumplió perfectamente, sin ninguna mancha. Obediencia perfecta. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de la ley? Mejor dicho, sí. ¿Qué dice Jesucristo acerca de su propia ley? Vamos a ir a Mateo 5. Versículo 17 al 19. Dice Mateo 5, versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es lo que está haciendo precisamente Juan. Está exaltando la autoridad de la ley de Dios.
y quieres que los oyentes y nosotros seamos grandes en el reino de los cielos y no pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Que dicen, no, los mandamientos no tienen ya mucha fuerza para este nuevo pacto. No, los mandamientos ya no tienen valor. No, este mandamiento ya no corre. ¿Y qué dice el Señor sobre aquello? Pequeño serás llamado. Mas el que lo enseñe en el contexto de toda la Escritura, este será grande. Y es lo que está haciendo Juan y lo que quiere que sus lectores y nosotros seamos grandes en el reino de los cielos, al escudriñar y aprender de los mandatos de Dios. Entonces, esta es la posición de Jesús. Los cielos, la tierra pueden pasar, mas su palabra, sus mandamientos no pasará, permanecen. ¿Por qué? Porque son nuevos en toda la historia. El versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estos 3 versículos siguen en referencia a los mandamientos de Dios. Y la luz verdadera ya alumbra, como decía el versículo 8, ¿no? Y el que dice que está en luz, ¿qué es lo que da luz? Los mandamientos dan luz. Nos dan luz de cómo debemos relacionarnos con el otro. Entonces, si uno dice que está en la luz, que ha recibido el mandato, pero aborrece a su hermano, o hace contrario al mandamiento de Dios a su hermano, Juan dice que es claro acá, anda en tiniebla, anda en otra ley, en la ley de las tinieblas, en la ley que perece. Pues si anda en la ley de la tiniebla, pues él también perecerá. Vamos a aplicar estos principios de la luz verdadera, o sea, de la luz, porque recordemos que en el versículo 5, ¿no? El que guarda su palabra está perfeccionando el amor, ¿no? El mandamiento nos da luz y de la luz practicamos también el amor. El mandamiento nos da luz, de la luz que nos da el mandamiento, al practicar, al obedecer el mandato, practicamos y perfeccionamos el amor. Va ligado, como lo anoté acá, ¿no? Mandamiento, luz, amor. Vamos a leer el caso de Efesios 4:28 y lo vamos a comparar a lo que el Juan nos está hablando aquí. De andar en luz. Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Acá Pablo en Efesios está citando un mandamiento y la práctica de ese mandamiento, ¿no? El que robe, no robe más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Bien. Entonces, el hermano que roba y dice saber el mandamiento,
que el mandamiento es no robar, es la luz. Pero él roba a su hermano. Está en tiniebla. Y, por supuesto, aborrece a su prójimo, como dice Juan. El que dice que está en luz pero aborrece a su hermano, está en tiniebla. Por consecuencia, no se cumple el amor, porque peca contra Dios y contra su prójimo. El mandamiento entonces, el mandamiento de no robar. Recibe entonces esa luz, esa verdad de no hurtar, de no quitar o adueñarse de algo que no le corresponde. Perjudicar a tu prójimo al perder algo, perjudicar a tu prójimo en arrebatarle algo que él quería o que es de él. Entonces aquí no está el amor ni a Dios ni a tu prójimo. Porque primero es un pecado contra Dios, porque Dios mandó cuál es la dirección. Y tú dices, no, yo quiero hacer lo contrario. Y dices que andas en luz, entonces estás pecando contra Dios, estás actuando con otra ley, la ley que perece, la falsa ley. Y en segundo lugar, estás aborreciendo a tu hermano, porque le estás haciendo un daño al quitarle o adueñarse de algo que no te corresponde. Y vamos a ver también que la ley también cambia nuestro carácter y nuestros sentimientos. Ahora el otro caso de Juan, ¿no? Dice, el que dice que está en luz, no, el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En este caso igual, el hermano que ama a su hermano, o la persona que ama a su hermano, anda en luz. Y en este mandamiento es porque no le roba. Y no hay tropiezo. ¿Por qué? Porque está trabajando. Está cambiando su práctica. Porque trabaja poseyendo legítimamente lo que es suyo. Y dando al que pasa por necesidad. De esa manera muestra su amor por Dios y a su prójimo. Está perfeccionando el amor. Porque si anda en luz es porque ama a su hermano. Y lo podemos aplicar en este mandamiento precisamente. No hay tropiezo porque no está alimentando esta mala práctica, ya está haciendo lo contrario, que es trabajar. Y en vez de quitar a otro y perjudicarle, el mandamiento tiene su alcance también de hacer lo contrario, bendecir al que necesita. Por eso Pablo dice que haga lo bueno con sus manos a fin de también ayudar a aquel que pasa necesidad. Entonces aquí se cumple el amor a Dios, a la obediencia y el amor al prójimo. Entonces, si anda en luz, recibió la luz, el mandamiento, entonces está perfeccionando el amor. Como dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. La ley de Dios y sobre todo este mandamiento que estamos examinando de Efesios 4:28 acerca del hurto, ¿no? La ley tiene un alcance tanto para externamente
nuestra obediencia externamente al realizar, así como internamente. Porque internamente el que roba, su deseo es la codicia. Su deseo es el egoísmo. No le importa a otros que sufra siempre que él esté bien. Esa es la actitud de alguien que roba, en su corazón, en los sentimientos. A este le voy a robar porque prefiero yo estar bien. Y lo que él sufra me importa un comino. Esas son las intenciones del corazón o los sentimientos. Pero cuando vamos a la ley de Dios, todo esto también se transforma. No robarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que debes cuidar. Lo contrario. No es solamente, yo no robo a nadie, ya. No, el mandamiento tiene un alcance mayor. El no robar es parte del mandamiento, pero no es todo. El mandamiento también te exige hacer lo contrario de no robar, sino ayudar a quien necesita. Entonces también trabaja en tu corazón el mandamiento. Ya no eres egoísta, ya no te pones por encima de tu hermano, sino que también lo cuidas y si tiene necesidad, le ayudas. Y así también estás en una obediencia al mandato más pleno, más completo. Y así trabajas tu sentimiento y tu corazón conforme a los principios de Dios. Entonces ya no hay codicia, ya no hay egoísmo, ya no hay esa forma de no valorar a tu prójimo. Ahora todo lo contrario, el mandamiento te dice valora su prójimo y lo que le pertenece a él, respétalo. Y con tu posesión también ayuda a aquel que realmente necesita. Entonces podemos ver que el mandamiento tiene un alcance superior a veces a lo que entendemos. Y es lo que está diciendo Juan. El que dice está en luz, el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces que el mandamiento no afecte tanto en nuestra práctica como en nuestro sentir o nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra conciencia, que afecte también nuestro interior. Porque es importante, hermanos, también la obediencia, tanto exteriormente al hacer el acto como cuáles son tus actitudes y sentimientos. Porque en Hechos tenemos un buen acto de Ananías y Zafira, que estaban dando una gran ofrenda para los necesitados. Era mucho dinero, pero murieron al hacer ese acto. Murieron. El Espíritu Santo dice que se los llevó y cayeron muertos. Pero si estaban haciendo algo bueno conforme a la ley. Pero ahí en Hechos nos da claridad por qué. Porque su conciencia, sus intenciones, sus sentimientos no era conforme a la ley de Dios. Su primera instancia de querer dar ese dinero fue porque Bernabé estaba siendo famoso ante los ojos de los hombres, porque Bernabé había dado una gran ofrenda para los necesitados y ellos vieron cómo la gente lo miraban a él, entonces ellos quisieron la misma gloria. Parece que está cumpliendo el mandamiento, pero interiormente tenían otras intenciones, estaban dando para tener gloria y a la vez mintiendo, diciendo que estaban dando todo, pero se estaban dejando parte. Por eso es importante, mis hermanos, que el mandamiento tenga un alcance exteriormente como interiormente, que transforme nuestra práctica diaria y transforme también nuestra conciencia y actitudes y sentimientos con que lo hacemos.
¿Sí, mis hermanos? Que tenga ese alcance para que sea plena la luz que alumbra en nuestras vidas. Entonces, importante es esta regla, ¿no?, que vemos en Juan. De la ley de Dios recibimos la luz. Y de la luz perfeccionamos. No definimos el amor por nosotros mismos, sino lo que Dios define en su palabra. Y distinguimos entre la luz y las tinieblas, entre la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y la ley del hombre, que son las tinieblas. El mandamiento, dice Juan, que es verdadero en Cristo, porque Cristo, Él mismo con el Padre, da la ley. Y es verdadero en Él porque se encarnó y la cumplió perfectamente. Y por eso Juan dice, andemos entonces como Él anduvo. Vemos que la ley de Dios tiene autoridad en nuestras vidas, en la vida del cristiano. Que la dio de la antigüedad, vimos, ¿no?, en los primeros versículos, pero eso no quiere decir que están añejos o que son viejos o que ya no tienen valor en el día de hoy. Al contrario, dice Juan, no le escribo algo nuevo, si un mandamiento antiguo, pero sin embargo se lo voy a presentar como nuevo porque siempre se mantienen nuevos, permanentes, perfectos, intachables. Las tinieblas van pasando. Las costumbres de los hombres, los principios de los hombres, sus leyes van pasando. Pero su ley, la ley de Dios, el estándar de Dios permanece. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero sus principios, sus mandamientos no pasan. Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del mandamiento que Juan nos está hablando. Y ya vimos la referencia, ¿no? El que anda es luz, pero aborrece a su hermano, está en tiniebla, con el ejemplo de Efesios 28. Y el que anda en luz, pero ama a su hermano y en él no hay tropiezo, lo vemos también en el caso de 28. ¿Por qué no hay tropiezo? Porque ya está trabajando en esa mala costumbre que tenía. Está haciendo ahora lo contrario. ¿Sí? Así como el mandamiento individualmente a los ciudadanos, Dios les manda a no robar, también el mandamiento tiene su alcance de hacer lo contrario ante Dios. De, en vez de perjudicar a tu prójimo, bendecir a tu prójimo. Amén, mis hermanos. Y que el mandamiento sea, este es el último punto, exterior y interior. Estamos hablando de la ley de Dios en cuanto al individuo generalmente. Y así cada mandamiento nos va a dar luz. Hoy desarrollamos el caso de Efesios 28, cómo se relaciona con tu prójimo y con Dios el mandamiento de no robarás. Amén, mis hermanos. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque vemos la autoridad de tus mandamientos. Vemos cómo Juan, Señor, nos dice que tú las diste en la antigüedad, pero que son nuevas en cada generación, en cada época de la historia, sea del pasado, presente y futuro. Allí están tus principios permanentes y son aplicables para todas las generaciones. Ayúdanos, Señor, como cuerpo de Cristo, como tu pueblo, conocer tus mandamientos, Señor. Conocer tu palabra para poder andar en luz. Ayúdanos, Señor. Que de tu palabra, Señor, recibamos la luz de Cristo, que nos alumbre fuertemente para entender y hacer, y así perfeccionar el amor. Ayúdanos, Señor, a entender tus mandamientos y poder, Señor, amar a nuestros hermanos, permanecer la luz y que no haya tropiezo en nosotros. Tú estás con nosotros y con cada uno de mis hermanos presentes. Te damos gracias por tu palabra que ha sido
enseñada el día de hoy. Amén.